Ah, ¿vos lo conocías, Fernando? Sí. Ah. Sí, por hecho que no vamos allá, pero sí, por las reuniones de la escuela ya nos conocemos. Pero presencialmente, igualmente, gracias. Qué loco, ¿no? Uno ya mezclaba la virtualidad con la presencialidad. Después un avatar. Hola. ¿Cómo se llama el auditorio? Débora, ¿cuánto se llama? Ferrandini. Por la entrada principal, subí la escalera a la derecha y está la puertita, creo que ahí va. Yo que lo conozco me indican así. Pasar el micrófono. María Luisa, el micrófono, sí. Se te escucha. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión. Así aquellos que a las 12 tengan que retirarse lo pueden hacer. Y los que tienen un poco de paciencia, a lo mejor después pueden comer un sándwichito. Así de paso, damos fin al año. En el día de hoy, bueno, aquí la doctora Juan Giovanni, que es la coordinadora de la unidad de gestión del Comité de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Rosario, ha tenido la deferencia de visitarnos junto con su equipo para informarlos sobre el nuevo repositorio de datos, o sea, una nueva exigencia a nivel nacional e internacional que se nos viene y que es lógico que tengamos conocimiento. Yo voy a aprovechar este momento
para hacer algunos anuncios. Ustedes verán que ahí dice Facultad de Ciencias Médicas, Revista Científica de la Facultad de Ciencias Médicas. Para aquellos que no tienen conocimiento, nosotros hemos intentado en estos 2 años, a partir del 2020, que fue cuando la revista, que era una revista en papel que salía una vez por año, pasó gracias a la colaboración de la doctora Giovanni a una revista electrónica. En este momento nosotros estamos cerrando el tercero de los números, o sea que ya estaríamos en condiciones de empezar a indexar la revista. La revista, cada artículo tiene un DOI, o sea que es una revista que se puede bajar los artículos a nivel internacional. Y la verdad que ha tenido una repercusión muy interesante. Entonces yo lo que hago en este momento es invitarlo a todos ustedes a contribuir con la revista. Van a recibir en una semana más o menos la invitación al cuarto de los números. Estamos con todas las indicaciones con respecto a autores y demás. Al ser una revista electrónica, la carga es electrónica. La evaluación se hace con evaluadores locales y con expertos externos también de los trabajos. Y bueno, nuestra idea es lentamente, primero recibir artículos de todos ustedes para tener toda la diversidad. Somos conscientes de que hay un currículum oculto muy grande dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, porque en general aquellos grupos que hacen investigación, cuyos metes hacen investigación y tienen la obligación de publicar, digamos, son aquellos que se salen a la luz. Pero hay muchos de ustedes que trabajan en la parte clínica y sobre todo posgrado, que también son grandes productores de trabajo. Y esos trabajos no aparecen dentro del ámbito de la universidad, ni dentro del ámbito de la facultad. Muchos de ustedes publican esos datos, pero digamos que no están asentados, no aparecen en el repositorio de la universidad. Entonces los invitamos a que eso se dé a luz, porque es importante también en función de la calidad de Facultad de Ciencias Médicas y de universidad que construimos entre todos. Así que bueno, hecho el anuncio, muchas gracias para aquellos que colaboran. Y después ustedes van a recibir correo que dice Secretaría de Ciencia y Técnica, primer palabra, y después vienen todas las invitaciones. Entonces los invito a abrir esos correos porque hay anuncios de becas y demás, y yo sé que todos recibimos tal cantidad de correos que a veces mandamos todo a la papelera. Así que les pido por favor que hagan eso. Otro dato quiero comentarles. Ha habido grandes cambios últimamente y se ha generado la Dirección de Vinculación Tecnológica. La función de la Dirección de Vinculación Tecnológica es interaccionar con la universidad a fin de... hay proyectos de vinculación tecnológica, o sea, como para buscar a lo mejor sponsor de cierto tipo de trabajo o eventualmente el hecho de poder patentar ciertas ideas, etc. Así que los invito a aquellos que estén interesados, tengan alguna motivación, a acercarse a la Dirección de Vinculación Tecnológica, y el que está a cargo es el doctor Lucas Brum, que está ahí. Bueno, eso también para nosotros fue todo nuevo, porque digamos la Facultad de Medicina no está acostumbrada a esto, pero bueno, es la realidad y tenemos que modernizarnos un poco todo, ¿no es cierto? Y así que bueno, los dejo acá con la doctora Giovanni. Muchísimas gracias por venir. La verdad que estamos muy contentos por ver tanta gente acá en el auditorio y bueno, adelante. Muchas gracias, María Luisa. Y creo que los certificados los van a recibir también a través de ese correo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Quiero presentarles también a Analía Salazar, que es parte de nuestro equipo informático. Paulina Freán, que es bibliotecaria y también forma parte del equipo, y Fernando Díaz Pacífico, que si bien no está en la unidad de gestión de acceso abierto, forma parte es director de la biblioteca de la Facultad de Bioquímica y forma parte del equipo de trabajo de repositorio de datos. Así que bueno, es un equipo mucho más grande. Acá también tenemos a una de nuestras investigadoras que va a presentar, Natalia Santucci, que estuvo trabajando con nosotros en este proceso de curación de datos en ciencias médicas específicamente, junto con Mariana Lagruta. Ellas también les van a mostrar el trabajo que estuvieron haciendo.
Así que primero lo que voy a hacer es dar un panorama general de dónde viene todo esto, que seguramente ya lo escucharon, pero bueno, como para tener un poco más las bases de... porque son cosas diferentes. No es el repositorio de publicaciones, que es lo que estamos acostumbrados, el RepHip, acá está Omar Medina, que es el repositorio donde vamos a subir las tesis, los artículos, todo lo que es el producto ya terminado. Estos serían los datos. Y esto empieza, sobre todo en Estados Unidos, en los años 2000 o un poco antes, en los 90, con el surgimiento primero de Internet, después la digitalización, todo lo que son repositorios institucionales, el acceso abierto, las licencias abiertas, hace tomar conciencia de una ciencia que está basada ya en datos, donde los datos son muy importantes, y a partir del 2010 las agencias que financian la investigación empiezan a pedir planes de gestión de datos. Entonces las agencias más importantes a nivel mundial empiezan a pedir planes de gestión de datos, que también nosotros lo tenemos acá a través de la ley 26.899. Y lo importante que quiero destacar acá es que se requiere una infraestructura, no es algo que uno puede hacer de la nada, sino que requiere apoyo y una infraestructura para que esto sea seguro, para que esto sea confiable, digamos. Hay distintos tipos de repositorios, pero lo importante, digamos, en nuestro repositorio en general es que son plataformas que tienen un software generalmente de código abierto, que permiten la preservación a largo plazo, que tienen mecanismos de gobernanza, esto es un equipo y apoyo institucional, por ejemplo, para comprar los DOI, para un montón de la infraestructura, los servidores, etc. Permite la distribución global de dataset y la preservación indefinida de los datos. En este caso, después Fernando va a hablar, en la mayoría de los lugares del mundo, quienes se hicieron cargo de estas infraestructuras fueron las bibliotecas, o sea que las bibliotecas han cumplido un rol muy importante. Y bueno, hay dos tipos de repositorios de datos, algunos son genéricos, o sea multidisciplinarios, y otros son específicamente de alguna disciplina específica. En nuestro caso es una autopublicación con guía y apoyo en todo ese proceso. Pero a lo mejor los repositorios específicos, que ya vamos a ver un ejemplo, tienen personal dedicado a ese tipo específico de dato y reciben un financiamiento generalmente de agencias, no sé, por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud, la National Science Foundation, etc. Los otros repositorios reciben financiamiento de las universidades y tienen a favor el sostenimiento a largo plazo. A veces esos repositorios temáticos tienen que constantemente estar renovando el financiamiento y si no lo consiguen, decir a dónde van a dejar esos datos de forma segura. Entonces, hay una fuente que ustedes pueden consultar que se llama Red3Data, donde hay todos los repositorios de datos que están registrados allí, y de ciencias médicas, o sea, con datos de ciencias médicas hay más de 700 repositorios. Se puede acceder por área temática, lo que está en rojo, por ejemplo, es ciencia de la vida y uno de esos es medicina. Y bueno, están distribuidos por todo el mundo. En Argentina hay 8 o 9 repositorios que están registrados como de datos, pero hay algunos que no están funcionando. Este sería un ejemplo de un repositorio disciplinario que es el de cáncer, el CIA, que anonimiza y mantiene una base de datos de imágenes de cáncer. Está financiado por el Cancer Imaging Program bueno, está disponible, y lo que me interesaba mostrarles de acá es que ya tiene muchísimos ejemplos de reutilización de esos datos. Entonces, estos son 3 artículos nada más que hablan sobre todo de cómo el potencial de tener esta información y poder hacer un estudio con inteligencia artificial, porque a esto es en lo que estamos trabajando. No es que uno va a ir y va a leer el dataset, sino grandes cantidades de datos en un tema.
¿Por qué? La importancia es muy importante para el avance de la investigación. Eso no hace falta ir más lejos que lo que pasó con COVID-19, que se pusieron los datos enseguida a disposición de todos. Para la educación, para la práctica profesional, tener acceso a datos. Es parte del registro científico. Los datos tienen un DOI y nosotros lo podemos subir a Sigeva, podemos dejar sentado y podemos dejar sentada la autoría de quién son estos datos y quién fue el primero que los publicó. Entonces nos está generando antecedentes académicos, citas, podemos medir las citas, el acceso, las estadísticas. Damos un servicio público porque esta universidad específicamente está sostenida con fondos públicos, entonces tenemos que devolver a la sociedad. También genera una economía de recursos. Muchas veces creo que hablábamos con una investigadora de esta área, Graciela, y el apellido ya me va a salir, Yarovsky, que no se comparte lo que nos salió mal. Entonces, varias personas van a tropezar con la misma piedra porque están repitiendo. Pero si nosotros ponemos mucho a disposición, a mí específicamente me pasó también poder usar datos de otros investigadores, es muy enriquecedor porque no tenés que gastar recursos para hacer lo mismo. Y también sirve para la formación de investigadores, tener los datos bien curados, descriptos, etc. ¿Qué piensan los investigadores? Hay hace unos cuantos años ya que se lleva adelante este State of Open Data Report, que digamos que lleva una encuesta a todo el mundo. Este año creo que hubo no tantas respuestas de argentinos, pero esta base de 6.000 respuestas dice que las motivaciones son la citación de sus artículos de investigación, mayor impacto y visibilidad de los artículos, alguna forma de beneficio al público, digamos, a la sociedad, el mandato de una revista, o sea, que una revista le pida los datos, que ya es cada vez más común, la citación de los datos y mayor transparencia y reutilización. Bueno, cada vez más revistas, ustedes lo habrán visto, los que publican en revistas, casi todos me imagino, requieren los datos, o sea, un Data Availability Statement, algo donde van a estar los datos. Bueno, acá les he dado un ejemplo de PLOS que pide justamente eso, y algunas revistas también ya le están dando como un sello de calidad a aquellos datos que no solamente que están compartidos en repositorios, sino que también lo hacen de manera, lo que se llama FAIR, que es una sigla que indica que esos datos se van a poder encontrar, se van a poder distribuir, se van a poder acceder, se van a poder reutilizar. Entonces le van dando ese como sello de calidad a esos datos. También ya hay estudios que indican que publicar los datos le das más citas a los artículos, pero no en cualquier lugar, sino que este estudio en particular encontró que los datos compartidos en un repositorio le dan mayor cita a los artículos. Se los dejo ahí para que tengan el PowerPoint, después le vamos a mandar junto con el certificado, que ya pueden ver que compartir los datos aumenta las citas de los artículos. Nosotros en la universidad venimos trabajando hace mucho en acceso abierto, hace más de 10 años. Primero empezamos con el repositorio institucional que empezó a funcionar en 2008, el repositorio de publicaciones. A partir de 2016 ya empezamos a tener políticas en la universidad de creación de repositorio, de política de acceso abierto. En el 2020 lanzamos lo que es el portal de revistas que le contaba María Luisa. Nosotros hacemos un apoyo institucional a todas las revistas, las acompañamos en la profesionalización, en la visibilidad, en que cumplan con todos los requisitos de las indizadoras para que cada vez más revistas vayan entrando en cada vez más índices. Entonces, cuando empezamos había 7 revistas en núcleo básico, hoy hay más de 20 en núcleo básico de revistas científicas argentinas, y así van entrando en distintos índices. Así que en eso estamos acompañando a la revista de Ciencias Médicas, o sea, somos el mismo equipo que trabajamos en todos los repositorios y en las facultades hay equipos locales, o sea, en algunas facultades hay equipos locales que se ocupan de, en este caso, el repositorio de publicaciones. Todavía no empezamos, y algunas también tienen para el repositorio de datos, como
bioquímica, como ciencia política, que está Ana Paula. Ahora mis colegas les van a contar un poco más sobre este repositorio y después cerramos con algunas otras cuestiones. Ya está abierta la página. Bueno, hola. Bueno, les íbamos a mostrar con Analía las dos partes del repositorio. Una es la página donde van a encontrar toda la información pertinente al repositorio, y después Analía va a mostrar en detalle lo que es el software Dataverse. Bueno, al principio de la página, en el inicio, van a encontrar un slider que tiene presentaciones públicas sobre gestión de datos, acceso abierto y presentaciones que se hicieron sobre el repositorio. También hay acceso a una infografía que nos brinda información sobre qué es un repositorio de datos, qué son los datos de investigación, por qué es importante publicar esos datos de investigación. Después tenemos el acerca de y el equipo, en donde bueno, se brinda información sobre el repositorio y la Ley Nacional de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, y sobre el equipo que trabaja en este repositorio y sus funciones. Después tenemos la pestaña sobre datos abiertos, que nos brinda respuesta a preguntas como qué es un repositorio de datos, qué son los datos de investigación, por qué la universidad cuenta con un repositorio de datos, y también vamos a encontrar un glosario con definiciones sobre lo que es un dataset, un dataverse, qué son los datos sensibles, qué es el DOI, qué son los metadatos. Después tenemos por otra parte las historias de datos, que bueno, son descripciones que se hicieron de los primeros datasets publicados en el repositorio de una forma coloquial para que cualquier persona comprenda en qué consisten esos datasets, qué contienen, y bueno, la pestaña de novedades, en donde bueno, pueden seguir todas las iniciativas y actividades que se llevan a cabo desde el repositorio. Después tenemos una botonera a la derecha, que tenemos en primer lugar buscar datos, que nos dirige al software Dataverse para que podamos realizar la búsqueda. Después tenemos otra que es de depositar datos, que nos brinda el paso a paso de cómo comenzar a realizar el depósito de nuestros datos. También un poco de información sobre cómo se organiza el Dataverse. Y también las consultas de curación, que en el botón que está abajo a la derecha, que es de color violeta, van a encontrar un calendario, porque cuando quieran comenzar con el depósito de datos pueden solicitar una reunión de orientación con un curador, de acuerdo a la especialidad, y bueno, se hacen reuniones virtuales. Después tenemos la guía de uso de Dataverse, que fue traducida por el cuerpo de traductores de la universidad, que bueno, también nos da información ya más del software sobre cómo crear y gestionar una cuenta, cómo encontrar datos, cómo manejarnos dentro de Dataverse, también cómo buscar datos, cómo subir archivos, cómo publicar un dataset. Bueno, por otro lado tenemos también... Perdón, discúlpame, utilizas a veces expresiones que nosotros no conocemos. No sé qué es el Dataverse, no sé qué es el dataset. Yo después les voy a mostrar, así lo pueden ver mucho mejor y comprenderlo. Claro. El dataset es el conjunto de datos. Lo van a ver, que se lo vamos a mostrar ahora específicamente. Y el Dataverse es el software y es como un espacio, una colección donde se va... Por ejemplo, hay un Dataverse para la facultad. Puede haber Dataverse para un centro de estudio o para una revista. Entonces, digamos, son como, le llamamos como universo de datos específico de una comunidad. Ahora están armados por facultad, pero también nosotros tenemos, por ejemplo, si un área, por ejemplo, va a compartir más de 5 datasets, ya le podemos armar, se compromete a 5, ya le podemos armar, por ejemplo, no sé, el instituto de tal cosa. Y puede tener su propio espacio con su logo y todo. Obviamente que en su dataset también va a tener propiedad, va a tener, digamos, su espacio de trabajo propio, al que le da acceso a lo que quieren, pero ya Analía se los va a mostrar a eso, para que es más fácil verlo. Sí. Bueno, después tenemos las buenas prácticas que estamos trabajando en esta guía, pero ahora van a encontrar los formatos recomendados para los datos que van a ser subidos al repositorio, y un diccionario de metadatos en donde se distinguen los metadatos de citas, que son los metadatos propios de todos los
Dataverse, los datasets y después los metadatos de revista y después los metadatos específicos por cada área. Y bueno, por último, las políticas del repositorio, que encontramos los acuerdos de uso, el acuerdo de uso general, el acuerdo de uso de datos, también el acuerdo de publicación de datos, las licencias que se usan dentro de Dataverse, el compromiso que asumimos de citar los datos, qué datos son aceptados, qué cantidad de datos son aceptados, los tamaños y bueno, una política de preservación de estos datos y también de datos sensibles y confidenciales que bueno, el repositorio no publica este tipo de datos, digamos, no se publican datos sensibles, pero bueno, esto es toda la información que pueden encontrar en la página como para ir leyendo y entendiendo por ahí quizás un poco más. Ahora Analia les muestra el software. Gracias. Bueno, para poder ingresar al repositorio, la URL es dataverse.unr.edu.ar. Este repositorio está con el software Dataverse y al ingresar podemos ver que tenemos un menú, tenemos la opción de iniciar sesión, registrarse, cambiar el idioma entre español e inglés. Este software venía en inglés y con la ayuda del cuerpo de traductores de la UNR pudimos traducir el código de este software para poder tenerlo en español. Luego tenemos la guía de uso que nos redirige a la página donde está la guía de uso traducida y podemos ver las métricas generales, las descargas que tuvo todo el sitio y un slider donde nos muestra cómo está organizado este Dataverse. Cada uno de estos links es un Dataverse. Un Dataverse contiene los datasets y también puede contener otros dataverses. Lo organizamos de manera de que cada unidad académica tenga su propio Dataverse, al igual que también le hicimos un espacio a las revistas. Más abajo podemos ver un listado de los datasets que fueron publicados, con una barra lateral con diferentes opciones de filtrado, como el año de publicación, la materia, los autores. También tenemos una opción de búsqueda avanzada, de ordenarlos. Yo ahora voy a entrar a alguno de la Facultad de Medicina para mostrarles cómo es un dataset. Bueno, estos son los datasets de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo voy a entrar a este. Bueno, acá podemos ver el título del dataset, la versión, la cita. Cada dataset va a tener un DOI que lo va a identificar de manera única. Podemos descargar el dataset, todo el dataset completo, contactar al propietario, el que subió este dataset, compartirlo en las redes. También podemos ver las métricas, las descargas que tuvo este dataset y podemos ver también los metadatos. Los metadatos son los datos del dataset. Si vamos a metadatos podemos ver el título, fecha de publicación, el identificador persistente que es el DOI, los autores, contactos, descripción. Todos estos son metadatos de citas. También tenemos los metadatos específicos, que en este caso tenemos metadatos de ciencias biológicas, metadatos de revistas, geoespaciales. Pero bueno, básicamente es eso. Después tenemos los archivos. Los archivos son los datos que conforman este dataset. Los podemos previsualizar, descargar. A ver, vamos a previsualizar alguno. Esto es una tabla. También están las condiciones, que son las licencias de los datos, de uso de los datos, las versiones. En este caso tiene una sola versión.
bueno, y básicamente es eso. También para que sepan, estamos recolectando las estadísticas desde Google Analytics, y estas son las estadísticas del último mes, que no son muchas porque en realidad tenemos muy pocos datasets, pero los vamos subiendo, vamos publicando de a poco los datasets. Disculpame, yo te voy a interrumpir porque acá somos muy ignorantes con respecto a todo esto. Sí. Entonces me estaban preguntando, por ejemplo, ahí aparece un DOI. Si ese DOI que aparece ahí es el DOI de la revista donde se publica, o es un DOI correspondiente No, a es un DOI correspondiente a cada dataset. De hecho, También aparece el de la revista. Claro, en la parte Sí. de metadatos, vos podés, lo tenés publicado en una revista, podés cargar que fue publicado en determinada revista. Ahora, si alguien quiere usar estos datos para su propio trabajo, pensemos en un metaanálisis, tiene que citar de dónde descargó los datos, y ahí es donde citan tu DOI. ¿Sí? Y contribuye al índice H, que es un índice por el cual nos devuelven muchos. Pero van a utilizar mis datos sin citar el DOI de la revista, sino citando el DOI de este sistema. Depende cómo usen los datos. Si van a usar tu cita para la construcción de una introducción, un marco teórico de la discusión, tienen que citar la revista donde vos publicaste el artículo. Si van a trabajar con tus datos para obtener nuevos resultados en función de esos datos, tienen la obligación de citar este DOI, que es el DOI de tus datos. Es un objeto de identificación que tiene, Sí. todas las revistas o... Es un identificador persistente que registra de manera única a ese trabajo. Y eso no es que queda en nosotros, sino que es una agencia internacional que registra. Por ejemplo, para las revistas es Crossref, y en este caso para los datos es DataCite. Es un servicio que despliega, ya les voy a mostrar después en otras diapositivas, cómo despliega y multiplica la visibilidad de esa información. Entonces, por ejemplo, si buscan datos en X tema, van a encontrar ese dataset porque está expuesto, está, digamos, difundido a través de ese DOI, que no es solamente ponerle un registro, sino que le da muchísima visibilidad. Te hago otra pregunta. Si los datos son, por ejemplo, imágenes, Sí. muy común en medicina, Sí. desde tomografía, resonancia, imágenes histológicas, imágenes de distinta naturaleza. No me queda claro cómo se componen los datos de ese tipo de cosas. Hay que describir esas imágenes, y esas imágenes tienen que, o sea, la persona que las comparte tiene que tener la autorización para poder hacerlo. Digamos, por ejemplo, en esa base de datos que yo les mostraba, se anonimizan las imágenes. ¿Qué quiere decir anonimizar? Anonimizan quiere decir que le vamos a sacar todo identificador que permita saber quién es la persona sobre la cual se hizo esa imagen, por ejemplo, para no, digamos, difundir sus datos sensibles. Digamos, si nosotros le hacemos firmar un consentimiento informado, bueno, no infringir ningún tipo de cuestión que haga a la sensibilidad de la persona y de esos datos. O sea, que sea solamente para un análisis general y no para identificar. Sigo preguntando, ¿no se pueden subir imágenes? Sí, se pueden. Hay muchas imágenes en los datos que tenemos. De hecho, la gente De sensores remotos. Pero Sí. dentro, imágenes digitales. sigo insistiendo, si hacemos una tomografía, tenemos 500.000 cortes y 500.000 estudios mediante los cuales uno saca una conclusión. No se puede subir los 500.000 cortes. Entonces pregunto cómo se hace, ¿qué se sube? Por ahí lo que se sube es el registro en un archivo, no sé, Excel, donde vos vas detectando qué característica tiene cada imagen, que te permite llegar a esa conclusión. No necesariamente la imagen, o sea, acá nadie nos define qué es el dato. El dato básicamente es lo que sostiene esa investigación, lo que le va a dar respaldo. Si yo quiero publicarlo y alguien me dice, bueno, mostrame los datos, ¿qué es lo que permite que alguien los pueda replicar, que alguien lo pueda entender, pueda decir, ah, sí, esto está hecho con seriedad, porque acá están los datos? Eso sería como dar sostén. Bueno, y por último, Fernando nos va a contar también un poco la experiencia de lo que hace el profesional de la información en este trabajo, que bueno, nosotros en el trabajo de curación somos
profesionales de la información que acompañamos, no es que están solos y lo hacen solos, sino que tienen un acompañamiento para poder hacerlo de manera, como dijimos, fair. Bueno, gracias Paola. Buenos días. Básicamente yo voy a partir de una pregunta que sería ¿cómo los bibliotecarios y bibliotecarias podemos aportar y ayudar a promover un ecosistema de datos en la institución, no en la universidad? Y para responder esa pregunta creo que brevemente tendría que hacer referencia a que la formación técnica profesional de los bibliotecarios tiene que ver con utilizar estándares, normas internacionales, procedimientos, técnicas que ayuden a describir la información, a encontrarla y a reutilizarla. Y en ese sentido, los libros, las revistas, los papers, las tesis, que son documentos, objetos que contienen información, no distan técnicamente de lo que son los datos. El dato viene a ser un activo informativo también. Por lo tanto, también requiere procedimientos y técnicas para la descripción que permitan su descubrimiento y su reutilización, como plantearon recién Paola y el equipo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde las bibliotecas, cómo pueden ayudar los bibliotecarios, como un perfil técnico, a que este ecosistema se desarrolle? Y básicamente creo que nos tenemos que enfocar en todos los servicios de apoyo, de orientación, de capacitación que podemos brindar desde las bibliotecas a los investigadores, a los estudiantes de posgrado, etcétera, de nuestra comunidad. Y fundamentalmente el primero de todos es acompañarlos en el proceso de curación de datos que estuvieron comentando, y que es un proceso que requiere, ¿no?, la aplicación de metadatos, asegurar ciertos procedimientos de la descripción, etcétera, que permitan, como vuelvo a repetir, pero perdónenme que sea redundante, el descubrimiento de los datos y su reutilización. Pero también acompañarlos en la construcción, ¿no?, de lo que es el plan de gestión de datos, que los investigadores a través de este plan van a dar cuenta de cómo van a tratar los datos desde su nacimiento hasta su disposición en el repositorio. También promover el descubrimiento y la reutilización de datos de otros investigadores de otras instituciones, ¿no?, las buenas prácticas de reutilización, apoyando al equipo de la unidad de gestión de acceso abierto de cada una de las unidades académicas también participando en la implementación de las políticas de la universidad a nivel institucional. Yo creo que, para ser breve, ¿no?, dentro de todas estas áreas se puede crear una interesante sinergia entre investigadores y bibliotecarios para bueno, promover todo el acceso abierto y todo el gran proyecto de acceso abierto que tiene la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, gracias Paola por invitarme y gracias por este momentito que me dan. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a invitar a Mariana Laruta y a Natalia. Que nos van a mostrar su experiencia. Porque me parece, a ver qué es lo que nos ocurre. Hay un grupo de gente que hace investigación y no, le digo, a lo mejor Paola, antes de que los chicos sigan andando, yo creo que acá somos bastante heterogéneos. O sea, tenemos gente que hace investigación y que entonces está más al tanto de todo esto, y gente que también hace investigación, pero que está marchando por otro lado. Por ejemplo, tenemos muchas carreras de especialización, donde el final de la carrera de especialización significa o una monografía o eventualmente un trabajo de investigación. Que ese trabajo de investigación puede terminar en una publicación o a lo mejor termina solo en un congreso. Entonces, yo no sé si ese grupo de gente se da cuenta a lo mejor de lo que está exigiendo la universidad. A lo mejor ahí habría que aclarar, porque yo acá, digamos, lo que estamos hablando no me queda claro si es obligación de todo aquel académico de brindar los datos. Entonces, a lo mejor tendríamos que aclarar eso. Existe una ley, la ley 26.899, la cual la universidad y sus miembros tenemos que cumplir, que nos dice que tenemos que no solo compartir los productos de investigación, que son los artículos, las tesis, etcétera, sino también los datos en un periodo de 5 años luego de su recolección.
pero para eso también nos pide planes de gestión de datos, que nosotros estamos implementando para el año que viene, para los proyectos que se van a acreditar supongo que en septiembre de 2023. Y para todo eso va a haber una capacitación. Ese plan de gestión de datos no es que vamos a ir para atrás, por más que la ley fue sancionada en 2016. Vamos a empezar con esos proyectos nuevos para hacer el acompañamiento de cero. Es la idea que tenemos de poder hacerlo bien, porque a veces uno ir para los datos anteriores ni sabe dónde. Entonces, es empezar a pensar y a que la universidad acompañe a tener una infraestructura para gestionar esos datos. A lo mejor en principio pueden estar con un periodo de embargo, o puede haber datos que van a estar cerrados, porque hay distintos tipos de licencias. Lo ideal es que estén en acceso abierto, pero siempre tiene que haber una razón por la cual. Pero siempre va a haber una cita y se va a saber, por más que estén en un periodo de embargo, se va a saber que esos datos existen y que hay personas en la UNR que están trabajando. Entonces, te queda como un registro de tu trabajo. Y bueno, ahí, con respecto a lo que decís de los trabajos finales, justo Mariana nos va a contar la experiencia. Bueno, muchas gracias por este espacio de mostrarlo un poquito. A mí me pasaba exactamente lo mismo, que veo que no entendía ni de lo que me hablaban cuando me decía dataset, metadatos. A lo mejor me lo acerco un poquito más. Les contaba que me pasaba exactamente lo que escuché que preguntaban, que uno no realmente no maneja el mismo vocabulario, no entendía lo que era un dataset, pero la verdad es que no es tan difícil como parece cuando uno lo escuche. Paola me ayudó muchísimo y la idea es seguir poniendo, idealmente a medida que uno va haciendo una investigación, directamente los datos. Y lo que les puedo decir es que la principal ventaja es que de alguna manera nos obliga a tener sí o sí una base de datos limpia, prolija y con todos los datos, de tal manera que cualquiera lo pueda llegar a entender y a utilizar eventualmente, lo cual debería ser siempre así, pero al tener, digamos, este estímulo de tener que compartirlo, también nos ayuda a ser particularmente prolijo y de alguna manera a mostrar también que uno trabaja con seriedad, que tenemos una base de datos prolija y que todos los datos que nosotros publicamos están respaldados en los datos que estamos mostrando. O sea que de alguna manera es una garantía, o por lo menos una forma de mostrar transparencia y seriedad de nuestro trabajo, y creo que con eso ya solamente vale la pena, más allá de que además hay una ley que nos obliga a hacerlo, y que obviamente a medida que todos nos familiaricemos con esto, me parece que va a ser mucho más común que todos publiquemos nuestros datos. Les voy a mostrar, esto es un trabajo que fue un trabajo de especialidad de un residente. Bueno, con esta misma línea después hicimos varios trabajos, es algo que está bastante, digamos, algo bastante simple, que es ver la amplitud de distribución eritrocitaria, que es algo que se ve en el hemograma y últimamente hay bastantes trabajos nuevos acerca de esto y aparte no pide ningún costo adicional. Por lo tanto, nos pareció importante empezar por este tipo de trabajo para publicar, y les voy a mostrar un poquito cómo es. Lo primero que hacemos en la descripción es una descripción que es relativamente parecida a la introducción que uno haría en una publicación científica, sin ir tanto a citas bibliográficas, pero sí a explicar de qué se trata y cuál es el interés de lo que estamos haciendo. Básicamente como una introducción que uno haría en un trabajo científico donde se publicaría, acotado a el objetivo de que aquel que lea los datos sepa de qué estamos hablando y si eventualmente le puede llegar a interesar investigar acerca de esto también. Obviamente en el tema tenemos también algunas de los ítems están preformateados y otros están libres para que uno pueda agregar, y en eso siempre, cuando se habla de curador, yo tampoco entendía qué es un curador. El curador es la persona que nos ayuda justamente a, en mi caso a Paola, que le agradezco muchísimo, a poder explayar nuestros datos, nuestra investigación en este sistema. Palabras claves, me voy a detener si acá pongo editar. Por metadatos. Sí,
así lo podemos ver cuando nos metemos en, bueno, acá ponemos el título, todos los autores, si hay un ORCID, si los autores están registrados en el ORCID, mejor. Acá tenemos la descripción que les contaba. Acá tenemos para elegir los diferentes temas, en este caso medicina, salud y ciencias de la vida, está todo englobado junto porque justamente como estamos hablando de datos de muchísimas áreas, se engloba en forma general. Y acá, para cada palabra clave, lo ideal es encontrarlo en el MESH. Entonces acá tenemos el link del MESH, que uno lo puede tener, digamos, para buscar los datos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un dato que nos parece importante? Siempre es importante, si hay un dato que está en el MESH, encontrar el término MESH. A veces lleva un tiempito buscarlo de diferentes maneras hasta encontrarlo, pero es ideal porque así hablamos todo el mismo idioma y nos permite hacer búsquedas por palabras claves. Pero, por ejemplo, el RW lo busqué de 500 maneras y no lo encontré en palabras claves. Me fijé en diferentes artículos que hablaban de RW y lo ponen como palabra clave en como RW, entonces uno también lo puede poner aunque no esté en término MESH. Pero siempre hacer un esfuerzo para encontrar los términos MESH. Y la clasificación del tema, y acá en la cita puede ser una cita de un artículo que ya está publicado, como el otro dataset que mostramos que estaba ya publicado en PLOS ONE, que PLOS ONE, como comentamos acá, exige que les mandemos la base de datos. Yo pensaba que tenía bases de datos súper prolijas, cuando me tocó mandarla me di cuenta que tenía que ser todavía más prolija porque claro, uno la va a mandar a que la lea cualquiera, entonces, bueno, aparte de que estaba en castellano y la tuve que pasar al inglés en este caso porque es una publicación internacional, pero PLOS ONE, por ejemplo, ya lo exige. Y yo creo que cada vez más revistas internacionales serias van a exigir que les mandemos la base de datos. ¿Y por qué está en castellano entonces arriba de todo la explicación y la introducción? Perdón, estaba hablando justamente del otro dataset que subí que sí está en inglés. Pero ahí en el dataset que vos nos estás mostrando. Este es otro, este es uno que no está en una publicación internacional. Insisto, si nosotros estamos poniendo estos datos para que cualquier persona en el mundo los pueda utilizar como un repositorio de datos o hacer análisis inteligente o todo lo que ustedes explicaron, tiene que estar en inglés. Sería ideal. Nosotros hemos visto, porque esto se inaugurado en agosto, estos datos no fueron publicados hace mucho, pero hemos visto que tiene mayor impacto y más descarga aquello que está en inglés. Entonces, el cuerpo de traductores, si no tenemos la posibilidad de traducirlo fácilmente al inglés, el cuerpo de traductores de la universidad tiene un correo electrónico, lo cual le mandamos nosotros, y una vez que ya está completamente curado, le mandamos el final, porque nosotros estamos armando una guía de curación que tiene preguntas muy específicas de lo que tiene que estar en la descripción, para que otro lo entienda. O sea, por ejemplo, el valor de esos datos. ¿Cuál es el valor de esos datos? Tratar de pensar en nuestro lugar, bueno, me sirvieron a mí para hacer esta investigación, pero ¿cómo le puede servir a otro? Por ejemplo, pensarlo, o algunas preguntitas orientadoras de cómo hacer un resumen de datos, que no es lo mismo que el paper, porque bueno, en el paper está enfocado en los resultados, el análisis, acá son los datos. De hecho, las palabras claves sí de todas maneras están en inglés, que son MESH, y eventualmente si a alguien le interesa esas palabras claves tienen como comunicarse con nosotros también, que justamente es el interés de tener las palabras claves como MESH, y las que no están como MESH igual está en inglés. De todas maneras, eso justamente me lo comentaba la última vez que nos comunicamos, que habían visto que tenían más vistas los que estaban en inglés, y bueno, por eso la idea de también hacer una traducción, aunque sea como están las publicaciones en PubMed, puede estar traducido el título y el resumen, pero no el 100% de los datos, que de todas maneras está la forma de comunicarse con los autores, que muchas veces también es una forma de ampliarlo. Y ahí es como todo, uno lo pone a disposición de la mayor cantidad de público posible. Entre no publicarlo y publicarlo en castellano, me parece que es muchísimo mejor publicarlo en castellano, que ya abarcamos gran cantidad de investigadores. Pero igualmente el impacto es en la visibilidad, porque digamos todo lo que se carga en la lengua de origen también, y se puede mantener esa lengua, y de hecho el español es una lengua que se maneja en muchísimos lugares del mundo y que se trabaja muchísimo dentro de lo que es... sirve para un montón de otras cuestiones que tienen que ver con enfermedades o con cuestiones que tienen que ver con... Locales, absolutamente. Locales, y más allá de ello
el abstract generalmente está en inglés, que es la lengua de la ciencia, pero no es obligatorio tener, solamente eleva la visibilidad. Absolutamente, ya con hacerlo accesible a toda la comunidad de lengua hispana es muchísimo. Acá nos piden entonces qué tipo de datos tenemos, que acá también tenemos como para elegir entre algunos datos preestablecidos. El programa que se usó para analizar los datos, el lugar donde se hizo. Después, en cuanto a los geoespaciales, eso se busca, en este caso me ayudó Paola para mostrar a dónde estamos. Y acá me voy para los de ciencias biológicas y nos piden de poner qué tipo de estudios, en este caso en una cohorte. Estos son los temas más importantes: biomarcadores, estados patológicos y bueno, edad, sexo, que eran los que se encontraron relacionados con el tema. Y después tenemos donde poner directamente la base de datos, que se pone en el formato original en el que lo utilizamos. En este caso usamos el SPSS, pero también Paola hizo una conversión de los datos para poder ser también accesible en un formato que sea gratuito, digamos, y que pueda estar disponible a cualquier persona que lo quiere mirar sin necesitar tener el programa específico. Pero los análisis que vamos a necesitar surgen de tener el programa específico, por eso se está en ambos formatos. Subimos el formato original en SPSS y además un formato para alguien que quiera tener, digamos, ver de qué datos estamos subiendo, por lo menos la lista completa de las variables, en un formato accesible. Así lo puede también visualizar alguien que no tenga el programa específico que se usó, ¿no? Que puede ser muy variable. Nosotros en medicina usamos mucho el SPSS, pero también hay muchos otros programas que a lo mejor uno no tiene y no lo puede ver. No sé si algo más, si quieren que muestre más detalles. Básicamente, yo les digo la verdad, al principio me parecía algo imposible. Fue bastante trabajo inicialmente, pero después la verdad es que mirando cómo se hace, fue de una carga realmente bastante rápida. Una vez que uno entiende, el lenguaje entiende que lo que estamos mostrando son los datos y no el análisis de los datos, entonces que lo que tenemos que explicar está relacionado con los datos, básicamente es eso. Y bueno, hacer énfasis como investigadores me parece lo más importante, hacer énfasis en la prolijidad de la recolección de nuestros datos desde el inicio, lo cual no puede ser más que una ventaja para todos nosotros, tener eso en mente, y en la anonimización de los datos, que también se habló. Hay cosas que uno no tiene en cuenta como necesidad de anonimizar, como por ejemplo la fecha de nacimiento, que a uno le parece que con fecha de nacimiento, o sea, es obvio que uno no va a poner nombre, apellido ni el documento nacional de identidad, pero la fecha de nacimiento también muchos lo consideran identificatorio. Por ejemplo, en PLOS ONE, cuando mandamos la base de datos, nos piden de sacar la fecha de nacimiento de los pacientes. Todas las que pusimos es sin fecha de nacimiento. Lo mismo en cuanto a las imágenes. Si no permite identificar al paciente, yo acá no subí ninguna imagen, son datos. Hay que pensarlo en forma similar a lo que es una publicación. Cuando uno va a publicar algo, tampoco, es cierto que tampoco pone todos los datos, pero dentro de las imágenes, ¿cuáles son los datos que nos sirvieron a sacar nuestras conclusiones? Porque claramente me parece que hubiera sido muy difícil poner todas las imágenes de una tomografía, pero sí a lo mejor aquellas que nos sirvieron a después analizar algo y sacar conclusiones. Obviamente que a todos nos encantaría que alguien mire en algún lugar de Latinoamérica o del mundo nuestros datos y decida completar alguna investigación al respecto. Obviamente que eso es, me parece que el fin final, pero los pasos, digamos, inmediatos, que es de saber alguna colaboración, que obviamente esto, digamos, está publicado igual en la revista en la página del Servicio de Clínica Médica, Clínica UNR, pero esto de alguna manera también es mayor visibilidad al trabajo, y el solo hecho de mostrar un trabajo prolijo, serio y transparente, me parece que ya con eso vale la pena el esfuerzo, además de que en algún momento va a ser es obligatorio ya, y obviamente a medida que se implementan las medidas para que eso sea factible, todos lo vamos a poder implementar en forma, calculo que
fácilmente. De hecho, a partir de enero, el NIH ya exige que los datos, o sea, las personas que reciben financiamiento no van a poder tener ese financiamiento si no ponen los datos en abierto. Y eso se está viniendo en todos los países. Nosotros lo tenemos como obligatorio, pero bueno, no lo cumplimos tan. Bueno, ¿nos querés contar tu experiencia? Muchísimas gracias, Mariana. A ustedes. Bueno, no tengo mucho más para agregar de lo que les contó Mariana, con diferencia de que por ahí yo hago investigación básica. Entonces, para quienes hacemos investigación básica, hay otras bondades que tiene para mí haber sido parte del proceso de cargar mis datos acá. Por un lado, para nosotros las descargas de esos datos y la cita de esos datos son importantes, entonces la visibilidad es algo que nos beneficia mucho. Por otro lado, en mi caso particular es un proyecto que recién inicia, entonces a mí me sirvió mucho para ordenarme. Ir cargando los datos me dio, por un lado, la ventaja de saber que tengo un backup, porque si llego a perder los archivos de mis datos, los tengo ahí, los puedo descargar y puedo retrabajarlos. Por otro lado, la seguridad, si se quiere, de que yo no estoy cargando resultados, no estoy haciendo una carga de mis análisis particulares y la respuesta a mi pregunta de investigación, sino que estoy cargando mis datos crudos. Después, cada cual que los descargue decidirá cuál es el análisis pertinente. En mi caso particular es un trabajo que todavía no está publicado, pero había sido llevado a un congreso. Entonces tuve que hacerle algunas modificaciones para que no sea textual el trabajo del congreso. Como el congreso era un congreso internacional, quedaron cargados en inglés, o sea, yo los tengo cargado en inglés porque es prácticamente el resumen de mi trabajo. Y otra cuestión que para mí es importante es que en este caso particular todos los datos no los recolecté yo. Uno trabaja en equipos de investigación, somos grupos, hay mucho más de un autor, digamos, ustedes lo habrán visto ahí, y que estos datos que responden a mi pregunta de investigación también pueden ser reutilizados por otro miembro del equipo que tiene otra pregunta de investigación y los va a cargar dentro de su dataset en función de cuál fue su proyecto de investigación. Entonces, no quiere decir que al cargarlos yo inutilizo esos datos para otros autores, todo lo contrario, en todo caso se muestra una interrelación entre los diferentes sets de datos y también se habla de un trabajo colaborativo, ¿no? Por último, otro proceso que hicimos con Paola, que fue la construcción de la historia de datos, que no es lo mismo que ese resumen que se muestra ahí, sino que es poder contar sobre el proyecto o sobre la idea de investigación en otro tipo de términos muy diferentes a los que estamos acostumbrados nosotros en investigación. En el sentido de que la idea es que esa historia de datos la pueda leer cualquiera y pueda entender el objetivo de la investigación, pueda entender cuál fue el problema de investigación que se intentó abordar y la estrategia que uno se dio para abordarlo. También ahí uno pone en relevancia la problemática, se pone al lector en conocimiento de cuál es la relevancia de esa problemática, y eso también le da visibilidad y le da de alguna manera una relevancia social, si se quiere, para aquel que quiera entrar, aunque sí sea de otra disciplina, y pueda entender en qué se está investigando en la Facultad de Ciencias Médicas. Para ese trabajo, con Paola, estuvimos sentadas más de 2 horas, porque yo acá en esto quiero agradecerle a todo el equipo, porque realmente el acompañamiento fue enorme, y estuvimos charlándolo. Este ejercicio de explicarle a alguien que no viene del mismo campo disciplinar qué es lo que uno está haciendo, no es sencillo para nosotros que estamos todo el tiempo acostumbrados a movernos en congresos o a publicar en revistas específicas. Bueno, creo que no tengo mucho más para decir. Sí, yo creo que este trabajo también es muy interesante porque es no solamente para la disciplina, acá se citan los datos, se citan las publicaciones relacionadas a la historia de datos, pero es para, no sé, a mí me pasa que mi hija no entiende qué hago, o sea, cualquier persona que uno dice, ¿qué haces? Bueno, le podés referir a una historia de datos de esta manera trabajo y de una manera que se entienda, que sea sencilla. Yo, por ejemplo, no tenía la menor idea de que la tuberculosis era un problema tan grave a nivel mundial,
y el nivel de trabajo que se está haciendo en la universidad en ese campo como en otros. Nosotros tenemos una asesora externa, que por eso puse la imagen primero de Texas Advanced Computing Center, porque ella trabaja ahí, nos está asesorando y se queda maravillada de el nivel de investigación que hay en la UNR, en todos los campos que hemos trabajado en conjunto. Y el tema es, a lo mejor allá hay más tecnología, pero acá se trabaja muy bien. Entonces todo eso lo tenemos que como mostrar, poder ponerlo en distintos ámbitos para que sea cada vez más visible. Así que muchísimas gracias por hacer el... Y quería sumar una cosita más, que es la colaboración, que para nosotros es muy valiosa las colaboraciones a veces con grupos de otros lugares o grupos internacionales. Muchas veces uno buscando en este tipo de repositorios se encuentra con otros grupos que están trabajando en algo similar, sobre todo cuando uno trabaja en algo que es muy específico y a veces no hay mucha gente en el país con quien colaborar y puede establecer algún tipo de colaboraciones. Entonces, en ese sentido, también no solo se gana visibilidad, sino que uno puede mirar los datos y la seriedad con la que está trabajando el otro y ver si realmente quiere establecer una colaboración en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora voy a terminar mostrando, bueno, algún poquito del tema de la visibilidad, para que la idea es que se entusiasmen, que no sea, o sea, yo en general lo que tratamos es no entrar por el lado de la ley, sino de entrar porque es una ventaja. En Argentina es la única universidad que le está dando un repositorio específico para datos a sus investigadores, sino en general las otras universidades les dan un repositorio que es para publicaciones y ahí ponen los datos y los tratan de describir, pero no permite todo esto que estuvieron mostrando las chicas. Acá esto es DataCite, que es el sitio que nosotros le contratamos los DOI. Permite ver, por un lado, las descargas de este trabajo y cómo aparece en el buscador de datos. Ya también aparecen todos nuestros set de datos, que son poquitos, como les decíamos, en Google Dataset Search y también en Google, o sea, haciendo una búsqueda temática. Tenemos un registro en Re3Data nosotros como repositorio y eso nos da un DOI también como repositorio y ahí indica en qué áreas estamos trabajando, qué es la universidad, o sea, es como que está seriamente registrado como un repositorio de confianza. Bueno, en Global, otros espacios donde estamos nosotros también, Repository Finder, DataCite, bueno, historia de datos, novedades, las redes sociales de la UNR nos acompañan, nos han invitado a eventos internacionales porque en general, ¿qué hacen muchas universidades? Ponen a lo mejor un Dataverse, que es, no lo dijimos, pero es un software desarrollado por Harvard, entonces ellos tienen un Dataverse también y muchos lo usan, pero a lo mejor lo que hacen es tirar los datos ahí sin explicarlos. O sea, el valor de lo que estamos tratando de hacer acá es curación de los datos, que sean realmente entendibles por el que los quiere reutilizar. Bueno, después estamos testeando el plan de gestión de datos, lo que le decíamos, las buenas prácticas de curación, monitorear sistemáticamente las estadísticas y la reutilización de estos datasets para informarles a los investigadores que suben los datos es el impacto. Trabajando con OJS, que es la plataforma de las revistas para interoperabilidad. Ya 20 de nuestras revistas, las que están en el núcleo básico, tienen que tener una política de disponibilidad de datos, o sea que eso también está en Argentina porque el núcleo básico lo pide. No, las que no están en el núcleo básico no, pero hay 20 de las revistas nuestras que ya tienen ese, y estamos trabajando para que liberen los datos. Por lo tanto, nos queda más que invitarlos y bueno, espero que se hayan llevado una buena imagen y que estén interesados en empezar este trabajo de curación y de publicación de sus datos de a poco, no es algo ya, pero bueno, tienen los lugares, tienen las consultas de curación, no sé si chicas quieren algo que nos olvidemos de comentar. Bueno, está Dolores Quintana también, que ella hace la parte de redes sociales, entonces todo esto va quedando registrado, o sea, cuando nosotros veamos que tienen muchas visitas a un dataset, lo vamos a poner también en las redes sociales de la universidad, o sea, es tratar de retroalimentar todo esto para que lo que hacemos, lo que hacen ustedes, en realidad, los investigadores y los docentes,
porque en muchos casos son trabajos de alumnos que están terminando las especializaciones, puedan quedar bien enfatizados y mirados en la universidad y en el mundo, digamos. Así que bueno, muchísimas gracias y no sé si hay algunas otras preguntas o comentarios. A mí me queda una pregunta de todo esto, que es, por ejemplo, en el caso, como comentó Natalia recién, cuando se trabaja en equipo de investigación, desde el punto de vista ético, digamos, ¿hay alguna consideración sobre el subir los datos? Ponele que haya gente del grupo que no está de acuerdo con subir los datos. O sea, si se ha tomado en cuenta el hecho, digamos, de un acuerdo, no me doy cuenta cómo se maneja desde el punto de vista ético. Esos son las buenas prácticas de investigación que establecen los miembros entre ellos. Nosotros intervenimos en la publicación de esos datos, pero cómo se maneja el equipo de investigación, ahí nosotros no intervenimos. Simplemente nos aseguramos de que los datos cumplan con las normas éticas, que estén anonimizados y que no se suban datos que no corresponde subir. Pero en cuanto al trabajo interno entre los equipos de investigación, yo creo que es lo mismo que cuando publicas en una revista. Tendrás que ponerte de acuerdo y es algo en lo cual nosotros no intervenimos en esa parte. Es un trabajo de los equipos de investigación. Llegan a nosotros, obviamente que se me ocurre, si uno no está de acuerdo y el otro sí, también está la cuestión de cumplir con un requisito, tanto legal como institucional. Entonces el que quiere subirlo, bueno, puede decir, mira, yo tengo que subirlo porque realmente lo tengo que hacer. Tampoco es algo, como les digo, ustedes recolectan los datos hoy, no los tienen que subir hoy, los tienen 5 años, pero si no lo vamos haciendo en un plan de gestión de datos y lo vamos haciendo como está haciendo Natalia en el proyecto, desde el objetivo 1, bueno, estos son los datos del objetivo 1. Uno los puede dejar cerrados si quieren, pero si ya los tiene terminados los puede publicar. O sea, y además a veces no va a ser exactamente lo mismo. A lo mejor vas a tener un conjunto de datos que van a ser comunes, pero a tu set de datos vos le vas a agregar otras variables, le vas a agregar otros componentes que te sirven a vos y que al otro miembro del equipo a lo mejor no. Entonces son cuestiones que se tienen que saldar internamente. Nosotros los acompañamos en el proceso de gestión de esos datos y de publicación, pero en lo interno no. Y otro tema que tiene que ver también con el tema ético, porque la facultad o sea, una de las normativas de todo lo que es Facultad de Ciencias Médicas, lo que se produce entre Facultad de Ciencias Médicas, tiene que tener el comité de ética aprobado, ¿no es cierto? O sea, en el caso de las especialidades, si se está trabajando en los hospitales, al menos tiene que tener la aprobación del comité de ética de la institución. Y si es un proyecto que va a ser acreditado, además del comité de ética de institución, tiene que tener la aprobación del comité de ética y bioseguridad de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, en ese caso, digamos, cuando se suben los datos, ¿ese detalle se mira? ¿Cómo se maneja eso? Por supuesto. Es más, podemos inclusive cargarlo como un metadato, como un campo, como una descripción. Este conjunto de datos sigue o fue aprobado por el Comité de Bioética de la facultad, o sea, para dejar un registro fehaciente de que eso fue así, lo podemos hacer, lo podemos agregar. Es más, estábamos pidiendo justamente que a lo mejor alguien de ese Comité de Bioética venga a una de nuestras reuniones y nos cuente cómo trabajan, para, digamos, si tenemos que agregar, tenemos nuestras políticas que siguen normas internacionales, van a ver ustedes que tienen, las políticas siguen todos los requisitos internacionales, pero si tenemos que agregar algo específico de la UNR, o sea, este repositorio se fue haciendo viendo las necesidades específicas de los distintos grupos de investigación, entonces seguimos como amoldando este dispositivo, herramienta, como lo querramos llamar, una plataforma, pero a su vez es social, o sea, no es solamente tecnológica, es social, es necesidades de nuestra comunidad. Entonces podemos ir agregando lo que los deje tranquilos a ustedes. A mí me parece que eso es algo obvio, perdón María Luisa, creo que es norma
que nadie en la Facultad de Ciencias Médicas trabaje sin un proyecto acreditado y aprobado por bioética. Si alguien lo está haciendo, está infringiendo la ley. Entonces, se supone que si mandamos los datos, porque estamos en un proyecto acreditado, me parece algo ya redundante, que ustedes necesiten de la llegada del comité de ética a ustedes. No, una locura. No, pero que nos cuente lo que hacen, porque nosotros no lo conocemos en profundidad, solamente eso. Además, no todas las facultades tienen funcionando, y eso nos informa cómo funciona en médica, cómo funciona en psicología, en bioquímica. Ese comité nos da una mirada general de la universidad. Sí. No, es que, o sea, lo comento, lo traje a colación justamente porque nos hemos encontrado con que hay algunos proyectos que no tienen aprobación de comité de bioética. Entonces, por eso también lo traigo para que se entere todo que es obligación. Si no, están infringiendo las normas. O sea, tiene que tener aprobación de un comité de bioética si al menos es hospitalario y si el proyecto va a acreditarse, además del hospitalario, el comité de la Facultad de Bioética y de Bioseguridad. Y eso sale una resolución de canal que donde le dicen, señor, usted puede realizar este proyecto. O sea, si no está dentro de esas normas, cualquier cosa que llegue a ocurrir, digamos, es responsabilidad del director del proyecto, no de la institución. Y a veces la gente no tiene conocimiento. Entonces, comienzan con proyectos de investigación, incluso dirigen a estudiantes en proyectos de investigación, cuyos proyectos de investigación no están aprobados. Entonces, eso, ya que estamos acá reunidos, lo traigo a colación para que todo el mundo se entere cómo son las normas, ¿no es cierto? Y entonces, esto hace que la Facultad de Ciencias Médicas sea un poco diferente a otras facultades. Sí, sea un poco diferente, pero he estado hablando con los secretarios, por ejemplo, de agronomía, y en este momento los secretarios de agronomía también están haciendo pasar los proyectos por los comités de bioética. Entonces, digamos, hay toda una onda, una normativa de que esos proyectos sean vistos. También en función de ver si no hay deterioro con respecto al medio ambiente, que es el otro aspecto que se está tomando en este momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que todos tomemos conocimiento, en la medida que vamos produciendo, de cuáles son las normativas que están vigentes para tratarnos en lo posible de ajustar a ellas, ¿no es cierto? Y de hacer las cosas correctamente. Gracias, Paola. Nos gustaría a nosotros saber si ustedes tienen algún, no sé, temor, dificultad o cosa que se les ocurra respecto a todo esto, para poder, no sé, darle alguna tranquilidad o lo que fuere, porque no es algo que nosotros nos levantamos y lo hicimos, lo está haciendo todo el mundo a nivel internacional y ya hay todo un recorrido y un aprendizaje de estas cuestiones. Entonces, sí, allá. Quería saber si va a haber tutoriales. Va a haber tutoriales y por supuesto acompañamiento. El próximo taller que queremos hacer, a ver qué les parece y nos dan su opinión, es uno directamente de trabajo, o sea, un taller que sería trae tus datos. Entonces sería un grupo más pequeño donde nosotros trabajamos específicamente con los datos que tenga cada uno, vamos respondiendo preguntas, armamos ya el espacio dentro del repositorio y empezamos a trabajar concretamente, y ahí a lo mejor van a surgir otras dudas muy específicas de cada área. No sé si les gustaría, o bueno, si los que quieren ya empezar a trabajar, bueno, inscribirse en los horarios de curación que tenemos, o si no, bueno, nos dicen por correo electrónico, que es repositorio datos, creo que están en la próxima diapositiva, repositóriodatos@unr, y bueno, sí va a haber, hay tutoriales, hay acompañamiento, sobre todo es lo que queremos hacer en el primer año de vida del repositorio, es hacerlo muy, muy acompañado para, digamos, porque una vez que vos aprendés, como decía Mariana, una vez que ya hiciste el primero, lo otro es más sencillo. Así que, Y también recordar que está el repositorio de publicaciones, acá lo veo a Omar, que si necesitan subir tesis, trabajos, bueno, la biblioteca lo puede ayudar en ese aspecto también.
los resultados, o sea, tratar de colaborar en todos los aspectos. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Yo creo que dejarlos muy tranquilos, que si uno publica los datos va a quedar un registro de que quién lo hizo y va a tener un identificador persistente, entonces van a estar debidamente reconocidos. Y bueno, no sé si se van a quedar al brindis. Bueno, si alguien no firmó, hay una hojita dando vuelta. No sé dónde estará. Creo que había. Fíjate que estaba mi sesión, ojo, cerrando. Ahora la cierro. Vamos a